Vale, magnífico. Bueno, muy buenos días a todos en este 26 de noviembre del presente año. Yo soy Arturo Miguel, de Bienes Raíces de Construcción de AmCham. Soy miembro de AmCham desde el 2006. Muy contento de estar aquí el día de hoy. La verdad que me siento como en casa. Y bienvenidos a todos. Sabemos que estamos terminando el año y que aquí partimos en los comités bien temprano, pero siempre pensamos que es importante pues traer a expositores y consultores y asesores que sepan de muchos temas que nos interesan bastante a la membresía y sobre todo los temas que son un poco más técnicos o más complicados, que igual inciden en la actividad comercial, los que estamos más en la actividad comercial pura como tal, o los que asesoramos a clientes de manera pública o privada. Entonces, en el día de hoy hemos traído un tema especial para todos ustedes, que es amnistía y pronto pago y el impacto en la industria de bienes raíces. Básicamente para este tema hemos traído a la licenciada Marta Luna Vélez, que es abogada, que es consultora, tiene su firma de consultoría, tiene experiencia en el sector público-privado, una larga trayectoria con un desenvolvimiento muy importante y con una incidencia muy positiva en diferentes esferas del país, en temas económicos, financieros, bancarios, tributarios y otros, y una persona muy interesada pues en el perfeccionamiento y en el mejoramiento continuo y divulgación de todos estos temas que nos inciden a todos desde el chico hasta el grande, desde el promotor, constructor, hasta el inmobiliario, hasta que tenga una propiedad y quiera saber cuánto tiene que pagar de impuestos. Así que vamos a tratar el día de hoy de abarcar todos estos temas, que les sea didáctico, que les sea nutritivo y que se queden con algo. Me parece que lo más importante es que nos quedemos con algo para nosotros mismos, para los que tenemos cercanos y que conozcamos más el tema, pues que nos afecta. Así que pues sin más, le damos la bienvenida a la licenciada Luna y entonces pues nada, le dejamos el espacio para que ella comience. Bueno, primero que nada darles la bienvenida a todos los miembros de AmCham, a todos los que nos escuchan en este webinar, a todos los que están hoy participando. En efecto, se me pidió que hablara sobre amnistía y pronto pago con un impacto en la industria de bienes raíces. Sin embargo, yo no puedo arrancar a hablar de cómo se van a pagar los impuestos si no sabemos a qué impuestos nos vamos a referir. Así es que he querido, porque afecta al sector inmobiliario, sobre todo, arrancar señalando que en el sector que ustedes manejan, el impuesto de inmueble es crucial. Hay otros impuestos vinculados al sector, como lo son las ganancias, como lo son el de ventas, como lo son luego los de sociedades, impuestos de tasa única, impuesto complementario, impuestos de dividendo, pero vamos a referirnos hoy al impuesto de inmueble porque él va a marcar la vida de una propiedad y la incidencia de su venta en el sector. Así es que tenemos que hablar de él para poder entonces todo el concepto de lo que va a impactarme a través de las dos leyes que fueron aprobadas por el gobierno en este periodo. Así que arrancamos hablando del impuesto de inmueble. Adelante, la primera filmina. Bien. Antes de arrancar a hablar del impuesto de inmueble, tengo que señalarles un datito muy interesante. El impuesto de inmueble fue uno de los primeros impuestos que se instituyeron en la República de Panamá. Es un impuesto que nace en el año 1917, casi cuando arrancábamos como república. Y es este impuesto de inmueble uno de los primeros en contemplar la evasión fiscal, porque se sancionaba como evasión fiscal a aquellas personas que teniendo una propiedad, un ejido, construían mejoras en la misma y no las declaraban. Eso se consideraba una evasión fiscal, lo que hoy llamaríamos una defraudación fiscal. Así que tengo que partir diciendo que estos términos no son nuevos, vienen desde entonces. ¿Qué es el impuesto de inmueble? ¿O a quién comprende el impuesto de inmueble? El impuesto de inmueble no es otra cosa que un gravamen que se le causa a todos los terrenos situados en la República de Panamá, a todos los edificios y mejoras que son construidas en esos terrenos, tengan o no título de propiedad, o estén o no inscritos en el registro público. Solo los terrenos que son municipales o del gobierno no pagan impuestos.
Pero si yo tengo una finca y yo construyo una mejora sobre ella que no la registro en el registro público, no estoy exento del pago del impuesto de inmueble. Es más, el Estado me puede hacer un alcance, estimar el valor de construcción, sumarlo al valor del terreno y crearme un alcance hasta de 7 años o hasta de 10 años, mientras no cambie el Código de Procedimiento Tributario, para esa finca construida que no está declarada. El impuesto de inmueble grava al inmueble, quien quiera que sea el dueño. Si por fortuna yo recibí una transacción de compraventa en el año 14 y esa transacción hasta ese momento estaba al día, yo voy a pagar el impuesto de inmueble del 14 a la fecha. Sin embargo, si la finca que yo compré tenía una diferencia en impuestos no cobrados, como el impuesto de inmueble son 10 años de prescripción, del 14 al 24, todavía no está prescrito, yo tendría la obligación de pagar los impuestos que hubiera dejado de pagar el que me vendió a mí. Así que esto es muy importante porque de aquí el llamado a la gente a que tenemos que conocer cuál es el estatus de nuestras propiedades. El impuesto de inmueble grava a la finca, no al dueño, sino a la finca. Cambie de dueño, pero la finca mantiene el impuesto. La base imponible, que es la base sobre la cual se calcula el impuesto de inmueble, es la suma del valor del terreno y el valor de las mejoras que sobre dicho terreno hayan construidas. Pasamos a la siguiente. Ajá. El inmueble tiene, el valor del inmueble tiene una particularidad, que siempre se va a calcular sobre el valor más alto que tenga el inmueble. Hay 3 condiciones que las vamos a explicar rapidito que modifican el valor de un impuesto de inmueble. Una, cuando el Estado hace un avalúo, ya sea por una orden estatal o porque yo voluntariamente pedí un avalúo a mi finca. Ese avalúo va a ser mi nuevo valor catastral o el precio establecido en cualquier transacción de transferencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo compro una propiedad que ya tenía un avalúo de 100,000 balboas, aun cuando la compre en 80,000, mi propiedad catastralmente va a pagar el impuesto sobre los 100,000. Muy importante porque igualmente en este momento de crisis hay gente vendiendo por el valor de compra o inclusive por debajo del valor de compra. Esto no va a modificar el impuesto de inmueble porque siempre será el valor más alto entre el valor fijado, el valor de una transacción o el valor fijado en sucesión. Otra etapa en la que se nos requiere como abogados hacer un inventario y avalúos y donde muchos, para efectos de determinar una masa herencial más grande, hacen un avalúo de mercado y establecen en el expediente que esta finca que originalmente tenía un valor catastral de $27,000, hoy vale 100,000 balboas. Pues sepan, señores, que una vez termina la sucesión y se inscribe, esa finca va a pagar el impuesto de inmueble sobre 100,000, aunque haya estado registrada en 27. La única condición para bajar impuestos, o sea, valores catastrales, es a través de un avalúo solicitado a ANATI. Si yo siento que compré una propiedad en 100,000, pero que no vale los 100,000, yo tengo que pedirle a ANATI un avalúo para con ese avalúo disminuir el valor registrado. Pero, consejo, sugiero siempre tener un avalúo privado, no vaya a ser que yo creo que el valor bajó y termine ANATI descubriendo que mi valor es igual o superior y entonces lo que quise hacer para bajar un impuesto, lo que hizo fue que me lo grabó más alto. La siguiente. Hay una diferencia entre el valor catastral y el valor de mercado. El valor catastral es el registrado, el que nace de la inscripción de una propiedad en el registro público y que luego debo actualizar en ANATI. Ese es el valor que manda para efectos del impuesto. Sin embargo, tenemos el valor de mercado, que es el que usan los evaluadores para determinar valores de compra, valores de venta, y generalmente obedece al sector, al mercado, a la competitividad, a una serie de condiciones que van a establecer en qué valor yo puedo vender una propiedad. Mucha gente se confunde cuando está haciendo una transacción bancaria
y el banco le solicita un avalúo y piensan que con ese avalúo su finca se actualizó. Pues no, señores. El valor de mercado solo es un valor de referencia para una transacción o para garantizarle a un banco el repago de una obligación, porque la finca tiene un valor que aguantaría en caso de una venta. ¿Adelantamos? Sí. ¿Qué es una exoneración? Y este, como les dije, es un breve repaso del impuesto de inmueble y todas sus incidencias para poder entrar en el tema que nos ocupa hoy. La exoneración no es más que un incentivo fiscal. Se concede por un periodo de tiempo determinado. Obedecía en su inicio, porque aquí tengo que hacer un alto para decir que no hay nuevas exoneraciones. Hay exoneraciones de lo que todavía estaba en proceso y punto. Hasta ahí llegó porque la ley 76 las elimina para establecer las nuevas tarifas del impuesto de inmueble. Pero todavía hay operaciones que van a gozar del beneficio de exoneración. ¿Por qué? Porque este incentivo se otorgó a la construcción para incentivar casualmente que hubiera promotores desarrollando proyectos, y allí hubo variaciones en el tiempo. Hubo leyes inicialmente de 10 años, después de 20 años, después de 15 años, y la última ley que afectaba valores fue la ley del año 2012, donde se establecía montos que tenían derecho a 20 años, montos que tenían derecho a 10 años, montos que tenían derecho a 5 años. Es muy importante poder entender este tema para poder comprender si mis valores registrados en DGI están correctos o no. O sea, hay una exoneración que se concede por un periodo determinado y está ligada en algunos casos a permisos de construcción y de ocupación, pero a leyes específicas. Hay una regla general que es que toda finca que tenga un valor de $30,000 o menos no paga impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que la base imponible, que en el año 90 era 10,000, que en el año de Mireya Moscoso se elevó a 20,000 y que con el periodo de finales de Martín, inicios de el señor Cucalón, se elevó a 30,000, esto permitió que fincas que pagaban impuestos en el año 2004 dejaran de pagar. Fincas que pagaban impuestos en el año 98 dejaran de pagar. Pero la regla general hoy es que toda propiedad, sin distinción, tiene derecho a $30,000 exonerado. Estos $30,000 pueden ser a la suma de terreno y mejoras o al terreno si es que el terreno supera los 30,000 balboas. Es un descuento, es una exoneración sobre la cual no se paga impuestos. Hoy por hoy tenemos una ley que extiende esa base imponible, pero en una sola condición: a las viviendas que se determinen patrimonio familiar o vivienda principal. Yo tengo que solicitar a la Dirección General de Ingresos que me conceda la exoneración de los primeros 120,000 si mi residencia es mi vivienda principal. Pero hay que tener cuidado porque hay personas que al solicitar este beneficio se olvidaron de que tenían una exoneración a las mejoras. Y como el mismo sistema y la misma ley te lo señala, al solicitar el beneficio renuncio a la exoneración existente. Si todavía me quedaban 4 años de exoneración, puedo quedar pagando ahora más de lo que estaba pagando mientras todavía mantenía la exoneración. Así que es un ejercicio que hay que hacer conociendo bien las leyes y los números. Pasamos a la siguiente filmina. ¿Qué es una igualación? Una igualación no es más que solicitarle a las autoridades que esa finca que originalmente compró Arturo en 100,000 balboas y que yo se la compré a Arturo en 150,000, se mantenga la exoneración que tenía Arturo y me alcance esa extensión al incremento que yo sufrí con la compra. Si Arturo tenía una finca en 100,000, ella estaba distribuida 30,000 a terreno y 70,000 a mejoras. Los 70,000 estaban exonerados, los 30,000 no pagaban porque llegaban al tope. Pero Marta la compró en 150. Esos $50,000 se deben distribuir terreno y mejoras en proporción a la misma regla Pitalúa o a lo que establezca la escritura.
Supongamos que Marta está comprando esa finca en 150,000 y en la escritura se determinó que el valor del terreno es 35,000 y las mejoras la diferencia. Entonces, esos 5,000 van a pagar impuestos porque los 30 son los que están exonerados. Igualmente, el sistema me va a calcular el excedente de los 70 en mejoras que estaban exonerados al nuevo valor determinado con mi compra de 150. Pero me corresponde a mí el derecho de pedir que se me iguale para que se mantenga la exoneración hasta que la exoneración inicial venza. Si esa exoneración inicial vence en el 2026, yo voy a gozar todavía de 6 años más de exoneración al 100% de las mejoras y solamente voy a pagar con esa compra 5,000 balboas de incremento al valor del terreno. Esto es muy importante porque todavía hay personas que no saben, no aplican la igualación y terminan pagando un impuesto del que están exonerados. Pasamos la siguiente filmina y vamos a entrar ya casi en la materia que vamos a ver hoy, pero antes de eso, vámonos a esto que es un poquito lo que hemos venido pidiéndole a la gente desde el año 2017. Yo necesito saber el estatus de mi finca. Yo necesito saber si estoy al día o no. Yo tengo primero que saber que con la compra que yo realicé, el promotor había declarado la construcción del edificio y solicitó una exoneración. Esta exoneración se la dieron sobre el valor que él declaró en el régimen de propiedad, terreno y mejoras. Y al comprarla yo no compré en el valor de construcción, yo compré en un valor superior. Yo agarré mi escritura, o mejor dicho, el banco se quedó con mi escritura porque yo estoy financiando y yo me desentendí del asunto porque tengo una exoneración de 20 años. No sabía cuánto se le determinó al valor de las mejoras, no sabía si la exoneración estaba igualada, no sabía si el terreno pagaba. Yo entendí que yo tenía una finca que estaba exonerada, pero ahora la voy a vender y cuando la voy a vender, sorpresa, cuando voy a venderla me encuentro con que la DGI tiene registrado un valor de 100,000 y yo compré en 200,000. Entonces, ¿qué problema tengo? Porque yo tengo un valor de compra superior al valor registrado en la DGI, porque Registro Público, ANATI y DGI no han estado en línea por 37 años. Están empezando a solucionar los problemas. Tengo que voltear mi primer paso a llevar mi escritura a ANATI para que ANATI registre ese valor y pueda generar entonces los impuestos que me corresponden, los derechos de exoneración que me corresponden, la igualación que me corresponde, para poder, una vez esté en el sistema al día, generar entonces los formularios de 2 y 3% para mi transacción de compraventa y pagar el impuesto de inmueble que se generó para poder tener el pagisalvo que tengo que entregar en la compraventa. Esto me doy cuenta porque estoy vendiendo. Pero si no estoy vendiendo, la obligación de la finca se mantiene para efectos del impuesto de inmueble y estoy pagando un impuesto incorrecto del cual me puede alcanzar el Estado los últimos 10 años. ¿Qué tengo que hacer? Sacar un NID. Si ya lo tengo, irme a la pantalla de consulta. Y esto se lo señalo porque hay mucha gente que tiene el NID, pero jamás ha navegado. Nada más saben buscar el estado de cuenta y imprimir un pagisalvo. Cuando voy a la pantalla de navegación, que voy al icono que dice consulta de contribuyente, allí tengo que ver primero la información general capturada. Segundo, los propietarios. Asegurarme que yo como propietaria ya aparezca en esa página, porque puede que arriba el nombre cuando acceso a la finca no sea el mío, pero si adentro en el sistema dice Marta Luna, pues yo sé que el pagisalvo y todo va a salir a Marta Luna. Lo siguiente que tengo que verificar es las novedades. En las novedades voy a encontrar si el número de escritura con que yo compré está registrado con su clasificación de terreno y mejora y si en efecto tengo exoneración vigente todavía o la exoneración de esa finca ya se venció, qué valor se proporcionó al terreno y qué valor se proporcionó a las mejoras. Y hemos encontrado casos donde se le determinó más valor al terreno que a las mejoras, aun cuando la escritura de la persona lo tenía invertido. Pueden ser errores de ANATI o puede ser que ANATI aplicó fórmulas Pitalúa, aun cuando yo era el primer dueño de esa propiedad después de la promotora. Esto requiere una revisión integral de la finca.
Por eso es importante no solo tener el NID, sino entrar a la base de datos, mirar esta información, luego verificada esta, mirar mi estado de cuenta. Porque mi estado de cuenta de esa finca no nace con mi compra, nace con la fecha en que la finca se registró. Y yo tengo que mirar si el promotor pagaba impuestos de $10 y a mí me lo subieron cuando yo, porque si se ha mantenido igual, algún problema hay en ese estado de cuenta. Y eso es importante porque de allí la generación de obligaciones que luego vamos a necesitar leyes especiales para poder pagar. Y pasamos entonces un poquito, sí, a entrar en materia de lo que es nuestra ley de amnistía y que cubre. Entonces pasamos a la siguiente. Bien, la ley de amnistía, y aquí voy a hacer un recuento para atrás porque es importante señalar que en una mesa de debate abierto allá por el año 2016, fuera de cámaras comentábamos, Gabriel Díez del sector inmobiliario, la presente, con el diputado Leandro Dávila, de que estaban empezando la gente a actualizar sus propiedades y se estaban encontrando sorpresas en el impuesto de inmueble y que se hacía necesario divulgarlo, porque estaba en discusión en ese momento, todavía no había ley, pero estaba en discusión el decreto 130, y era importante divulgar el atraso que tenía el Estado en esta captura de información, porque la deuda que a uno le sale cuando está vendiendo $10,000, $15,000 a veces es impagable, y que si no dábamos un periodo de moratoria, la gente no iba a poder ponerse al día porque el Estado te pretende cobrar en esa actualización lo que tú no has pagado en 10 años. Recuerdo clarito que el entonces director de ingreso, Publio Cortés, se reía y decía, sobre mi cadáver va a haber una ley de moratoria. Pues hubo la primera ley de moratoria porque fue muy grande el caso que se presentó. Y tuvimos que ir a la primera ley de moratoria que condonaba los intereses, los recargos, las multas que se hubieran generado en ese momento solo en el impuesto de inmueble. Esta ley de moratoria no alcanzó su tiempo porque en divulgación, la instalación del sistema iTax 2 y demás solo se dio 3 meses, por lo que al empezar el nuevo periodo legislativo, la Asamblea pidió una extensión de esa ley que por supuesto solo podía llegar hasta el vencimiento del gobierno de Varela. Así es que tuvimos 2 leyes de moratoria y al inicio de este gobierno nos sentamos con los diputados, nos sentamos con la ayuda del diputado Melchor Herrera y la gente del MEF y les dijimos, señores, olvidemos el tema del impuesto de inmueble. Es el momento de llamar a una amnistía general. Está instalándose un nuevo gobierno, la situación del país ha venido cayendo y se hace necesario que tengamos una ley de amnistía que realmente permita a los contribuyentes ponerse al día en todas sus obligaciones, no en el impuesto de inmuebles, sino en todas, y seguir el llamado de que la gente actualice sus fincas. Y nace la primera ley de amnistía que va del periodo de todo lo adeudado hasta la instalación del nuevo gobierno. Lo malo de crear leyes cuando no conoces las incidencias y los sistemas es que dejas por fuera un sector y se crea una ley de amnistía que permite ponerte al día de obligaciones pasadas, pero en el camino se están generando las obligaciones, en el caso de inmueble, del impuesto de inmueble de agosto y del de diciembre, que no puedes pagarlo sin que se te vaya ese dinero a la cuenta vieja cuando estás por hacer un arreglo de pago sobre la cuenta vieja. Se da el hecho de, en el caso de los impuestos de renta, de las partidas de septiembre y diciembre, y así sucesivamente en los distintos impuestos. Así es que cometimos el error de tener una ley de amnistía que te permitiera un poquito aliviar las cosas, pero se te atrasó los impuestos nuevos. Este gobierno, muy consciente de esa situación, en enero solicita a la Asamblea una extensión de esta ley de amnistía que estaba por vencerse en el mes de febrero, que era la fecha última, contratabas a diciembre, pero febrero era la para pagar esos impuestos, y la Asamblea aprueba una continuidad que es la ley 134 que permite ampliar el tiempo para que tú la contrates hasta junio y puedas pagar hasta diciembre de este año. Todas aquellas personas que contrataron esa ley
van a tener, y lo vamos a ver más adelante, un periodo distinto al que da esta tercera amnistía, que es la ley 160. La ley 160 recoge toda la deuda para atrás hasta el 29 de febrero. Todo lo que no se generó en la primera ni en las leyes anteriores, todo está contemplado hasta el 29 de febrero. ¿Qué quiere decir? Que yo me puedo acoger a esta ley si tengo impuestos adeudados del año 19 y que vencían en enero o hasta el mes de febrero. Y esta ley me va a permitir hacer el arreglo, como vamos a ver más adelante, pero con condiciones diferentes a los que sí la habían contratado el 29 de febrero. Incluye los bienes inmuebles que nosotros los llamamos contribuyente finca, incluye los impuestos de tasas únicas, contribuciones que se le deban al Estado, obligaciones de formularios, todo lo adeudado y moroso al 29 de febrero del 2020. Siguiente. La siguiente, Filmina. Bien. Aquellos contribuyentes y bienes inmuebles que están en estado de morosidad, que mantengan arreglo de pago, o sea, que habían contratado el arreglo de pago, pero no habían podido cumplir, podían acogerse a la ley. Podían acogerse los agentes retenedores y demás personas responsables de tributo. Agentes retenedores son, por ejemplo, los patronos para efectos de la planilla, aquellas empresas como, por ejemplo, vamos a hablar de una empresa grande, Duit Center, que vende bastantes millones y que está obligada a que si yo le hago un servicio a Duit Center, ella me va a retener parte de mi ITBM, pues esa es una empresa retenedora. Los bancos y todo el que tuviera reportes o impuestos que no hubiera podido retener o que hubiera retenido y no pagado, estaba en la obligación de poderse acoger a esta norma y eliminarse los intereses y recargos que esta obligación había producido. Los que mantengan procesos pendientes. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un caso en litigio en la DGI y han pasado 5 años y no me lo han resuelto, los intereses han seguido subiendo. Si me resuelten positivamente, no tengo que pagar nada. Pero si me resuelven negativamente, tengo que pagar no solo lo adeudado, más los intereses que han transcurrido en estos 5 años. Entonces se le dio la oportunidad a las personas que dijeran, ¿sabes qué? Me voy a coger, me voy a allanar, voy a retirar mi demanda y me voy a coger entonces al impuesto nominal y un pequeño porcentaje de los intereses y recargos. Y con esto resuelvo mi problema y ya salgo del problema. Entonces, ellos están contemplados dentro de esta ley previa el desistimiento de el litigio que tengo. Siguiente, Filmina. Se concede el periodo para esta amnistía hasta el 31 de diciembre. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo amarrarla al 31 de diciembre de dos maneras, o cancelando o haciendo un arreglo de pago. Tengo hasta el 31 de diciembre a las 11:59 para hacer un arreglo de pago. Hacer pagando el 25% si es arreglo de pago, o si tengo la plata, pago el 85%, pago el nominal más el 15% de los intereses y recargos y automáticamente se me borra la deuda, ¿ok? Si yo debo en inmueble 10,000 balboas, tengo en intereses 8,000 y tengo en recargos $1,000, yo puedo con pagar el 15% de los 8,000 de los intereses y el 15% de los 1,000 de recargo, salir de la deuda si pago todo de contado. Pago el nominal y el 15% de estas dos cantidades. Recuerden que esto es obligaciones hasta el 31 de diciembre del 2019 o hasta febrero del 2020. Esas son las que puedo eliminar. Siguiente, Filmina. Bien. Puedo hacer un arreglo de pago pagando el 25% del impuesto adeudado y dejando diferir el remanente. Ese periodo, y aquí es donde les voy a aclarar lo de las fechas que habíamos hablado anteriormente, a los que contrataron el arreglo de pago antes de esta ley 160, ellos tenían fecha tope para pagar al 30 de diciembre de este año, que luego se corrió al 30 de junio del otro año, pues esta ley extiende ese plazo hasta el 31 de diciembre del 2021.
pero esto es a los arreglos de pago ya contratados. Los arreglos de pago que voy a hacer a partir de esta ley 160 solamente me dan espacio para pagarlo hasta abril del año 2021. Muy importante, porque son dos fechas diferentes. Como yo acabo de hacer el arreglo, el beneficio es más reducido que el que ya lo traía y está cumpliendo esa obligación. Siguiente filmina. Me permite la ley presentar informes tardíos y declaraciones juradas omisas. Tenía que presentar la declaración del año 2018, 2017 y no las había presentado. Tengo oportunidad de presentarlas hasta el 31 de diciembre sin pagar los 100 o los $500, ya sea persona natural o persona jurídica. Me permite presentar también una serie de informes que lo vamos a ver ahorita detallado, que tienen los comerciantes obligación de presentar. ¿Ok? Todos los informes y declaraciones que yo adeudaba el 29 de febrero. Aquí no está contemplada la declaración de renta del año 2019 que se presentaba al 15 de marzo. Miren que el corte es al 29 de febrero. Entonces ahí hubo una confusión y hubo personas que se descuidaron y no las presentaron en el tope que tenía y ahora están pagando multas por esa presentación de declaración tardía. Siguiente filmina. Los informes que se presentan o que se adeudan generalmente son el de donaciones recibidas, el informe de contribuyentes no declarantes, que son todas estas organizaciones sin fines de lucro que están obligadas a reportar quiénes les dan donaciones o les compran actividades, el informe de planilla 03, el fondo el que emiten las empresas que manejan fondos de jubilación, donde tienen que mandar un detalle de qué personas aportaron a los fondos, el informe de las aseguradoras de qué personas tienen gastos médicos y primas pagadas, la certificación de intereses sobre préstamos hipotecarios que las manejan todas las empresas que otorgan préstamos hipotecarios residenciales, el informe de compras e importaciones, algunos de los promotores que entran en la categoría de presentar este informe, tienen la obligación de presentar este informe mensual que tiene un costo de 1,000 balboas, pues yo puedo presentar estos informes hasta febrero, hasta los que se vencían en febrero sin pagar los $1,000 de multa, el informe de ventas con tarjetas de débito, el informe de precios de transferencia y las declaraciones de renta de persona natural y persona jurídica. Siguiente filmina. ¿Cómo es el procedimiento para acogerme a la amnistía? Bueno, como ya les dije, si tengo el cálculo de cuánto es mi nominal, cuánto es el 15% de los intereses y los recargos, puedo pagar la totalidad y ya me acogí. No tengo que llenar un ganchito en ningún lado. ¿Cuándo tengo que marcar un ganchito? Para los arreglos de pago. En el despliegue de la ventana de amnistía hay amnistía con arreglo de pago, amnistía con prescripción, y me acojo allí a la amnistía a la que voy a aplicar para que el sistema me dé el cálculo de cuánto es mi 25% y ahí me va a recordar que mi fecha tope para cumplir con esa amnistía es el 30 de abril del 2021. Pasamos la página. Reglas de procedimiento, pues se debe presentar en el caso de que me voy a acoger y tengo un litigio, como lo mencioné en una de las filminas anteriores, pues tengo que presentar el desistimiento del proceso. Si tenía una solicitud de CAIR o tenía cualquier reclamo, tengo que renunciar a él para poder ese impuesto acogerlo al beneficio de esta ley. Y en los casos de prescripción hay una condición, tengo que hacerlo presencial porque no todas las prescripciones se pueden presentar por el sistema. Tengo que elevar una solicitud a la DGI diciendo que me quiero acoger a la prescripción. Siguiente filmina. Cuotas del arreglo de pago, reiteramos, 25% al momento en que me es aprobado, al momento en que lo solicito, y la segunda cuota voy a tener dos fechas, como les dije, 30 de abril del 2021 para los nuevos arreglos de pago o mi extensión hasta el 31 de diciembre para aquellos que había contratado antes de la entrada en vigencia de la ley 160.
Para pagar puedo utilizar la boleta de pago múltiple electrónica o la boleta de pago múltiple. Hay una que es electrónica, que lo hago desde la misma página del contribuyente, y otra que es la que me generan y me entregan en los bancos para poder pagar. Y los arreglos de pago que estaban suscritos a la vigencia de la ley 160, ¿ok? Mantendrán como condiciones establecidas las mismas que se habían pactado, pero como les dije, se extiende el periodo de pago. Adelante. Hay que tomar en cuenta aquí, muy importante, si el contribuyente de lo adeudado en las fechas estipuladas, 30 de abril o 31 de diciembre, se elimina el acuerdo que se había hecho y los saldos adeudados a ese momento van a generar entonces intereses y recargos, ¿ok? Pasamos la filmina. Y lo último que quisimos agregar en esta ley de amnistía y que había tenido su nacimiento recién instalado el gobierno fue la declaración tardía de mejoras. Porque como lo señalábamos en la asamblea, casi todas las personas que tienen propiedades, ya sea en el valle, en las playas, que tenían terrenos en San José, Coronado, Chame, no habían declarado las mejoras. Y si no declaramos las mejoras, estamos cometiendo un delito, estamos faltando a la verdad, no estamos cumpliendo con nuestra obligación, pero sobre todo, y por experiencia de la propia suscrita, tuvimos ya un alcance en un caso de la DGI, donde se consideró defraudación fiscal que un contribuyente no había declarado las mejoras y no se consideró el valor de construcción, sino el valor de mercado. Todavía ese caso, que ya lleva 5 años, está en litigio, no lo hemos solucionado, la persona tiene un proceso abierto de defraudación fiscal y es innecesario porque al declarar las mejoras, como tenía sus permisos de construcción y de ocupación, ella no generaba impuestos. Valor del terreno era inferior a 30 y valor de las mejoras estaban exoneradas por el término de la ley, que mínimo eran 10 años. Entonces, no ameritaba causar esa tipificación de un delito de defraudación. Pero sabemos a su vez que habían personas que fueron construyendo sus viviendas de poquito y no tienen los permisos de construcción y de ocupación. ¿Qué pretendía esta norma? Que automáticamente la persona pudiera declararlas y a partir de la declaración comenzar a pagar impuestos. ¿Esto en qué nos favorecía? A que como la ley cambió a partir del año 19, ya baja el impuesto, entonces si yo hoy declaro $60,000, no los voy a pagar con la escala vieja que era progresiva y que llegaba a un 2.10%, sino que voy a pagar esos $60,000 de esa mejora al 0.60%. Entonces, no hay razón para que yo no declare mis mejoras y me ponga en regla. Entonces, está permitido hasta el 31 de diciembre que yo haga mi declaración bajo una declaración jurada. Yo, Marta Luna, declaro bajo la gravedad de juramento que sobre la finca tal he construido mejoras que consisten en esto, detallo mi finca, le pongo un valor, la registro, la llevo a Nati y allí nace mi obligación del pago del impuesto de inmueble. Muy importante para los que no están al día. Pasamos la filmina. Esto nos permite inclusive hasta vender nuestras propiedades con mejor valor. Y entramos a la ley de pronto pago. Esta ley, la verdad es que cuando la presentaron en proyecto sonaba interesantísimo. En plena pandemia nos están dando un regalo. Pues el regalo no es tan grande tampoco como esperábamos. Se limitó a las obligaciones que se generaron a partir de este año, de marzo al 31 de julio. Si yo tenía pendiente mi declaración de renta, tenía hasta el 31 de julio para presentarla. El impuesto que yo presentaba el 31 de julio era el impuesto de marzo. Entonces me contempló que si yo pagaba mi impuesto jurado y mis estimadas, en los siguientes 90 días, a partir del 1 de septiembre, yo me exoneraba del 10% del impuesto causado. Si mi impuesto salió $5,000, yo puedo pagar 4,500 y estoy al día. Hoy el sistema me está generando los 5,000, $500 de recargo y me está generando intereses.
Y cada día que pasa me genera más intereses. Yo tengo hasta el 1 de diciembre para acogerme al alivio tributario o pronto pago, pagando la totalidad del impuesto menos el 10%. Ahora vamos a ver los impuestos que contempla esta ley de amnistía, porque no son todos tampoco. ¿Y qué pasaba? Si yo fui buen pagador, presenté mi declaración el 15 de marzo, mis $5,000 que me salieron de la jurada, pues sorpresa, hoy entro al sistema y tengo $500 en crédito que me van a servir para el otro año. ¿Por qué? Porque como pagué bien y la ley tiene un efecto retroactivo, a todos los que cumplieron con el pago de sus impuestos que se adeudaron en marzo, en abril, incluyendo el impuesto de inmueble de abril que pagué en su cuatrimestre, tengo un descuento del 10%. A los que no lo han pagado todavía tienen hasta el 1 de diciembre para este pago. Pásame la filmina. ¿Qué impuesto? Dice, por el COVID-19 se extiende hasta el 31 de diciembre la oportunidad de pagar las tasas únicas que eran del 15 de julio. Como el cierre del alivio COVID es el 31 de julio, estamos hablando de que lo que se me generó el 15 de julio, yo tengo hasta el 31 de diciembre para pagarlo. Esta sí es una fecha diferente a la del alivio COVID para los otros impuestos, que es 1 de diciembre. En la tasa única sí fue específico que tengo hasta el 31 de diciembre para pagar la tasa única que se me generó en julio sin intereses ni recargos. Pasamos la filmina. Los descuentos que aplican del 10% tienen una condición: que mi empresa no tenga ingresos brutos, renta bruta de 2.500.000. O sea, si yo soy un promotor de bienes raíces y mis construcciones superan los 2,5 millones, mi renta bruta, entonces no entro en la categoría del descuento del 10%. ¿Ok? Puedo acogerme al beneficio de hacer un arreglo de pago con COVID, que lo vamos a ver más adelante, y de esa manera no pagar el 100% de los intereses y los recargos, pero el descuento lo tengo es en los intereses y los recargos, no en el nominal, como sí lo tendría si mi proyecto o mi renta del año no hubiera superado los 2,5 millones. La siguiente condición para acogerme al descuento es que pague a más tardar dentro de los 90 días de promulgada la ley, que vence en el 1 de diciembre del 2020. Tengo hasta el 1 de diciembre a las 11:59 de la noche para hacer mi pago. Los tributos que se causen o deban pagarse entre el 20 de marzo y el 31 de julio son los que fueron contemplados aquí, y como les digo, no son todos. Vamos a verlos más adelante. Pásame, por favor. ¿Cuáles son los impuestos que se acogen a este descuento? El impuesto sobre la renta. Con excepción, aquí sí, a diferencia de la ley de amnistía, que sí me permite las retenciones cuando soy el agente retenedor, aquí sí no me permite lo que yo no le reporté a mis empleados en la planilla 03. Lo que no les desconté en el año que me salió producto de la planilla 03, sí estoy obligado a pagar intereses y recargos por ese porcentaje no pagado. Mi impuesto sobre la renta mío de la empresa, eso sí se acogen al 10% del descuento. El aviso de operaciones, muy importante, porque es el 2% de nuestro patrimonio o de nuestras utilidades. Ese se acoge al alivio COVID, descuento del 10%, si lo pago todo, o el arreglo de pago, que lo vamos a ver más adelante. El impuesto complementario, que es el adelanto al impuesto de dividendos, que nace de la presentación de la declaración de renta, se acoge al alivio COVID si lo pago todo, al arreglo de pago. Y por supuesto el impuesto de inmueble, pero no completo. Solo el cuatrimestre de abril. Y esto ha provocado distorsiones en los pagos. Si yo traigo deudas viejas, tengo que pagar con arreglo de pago lo viejo, pagar el cuatrimestre de abril con el descuento del 10% y el de agosto pagarlo completo con su recargo y con sus intereses. Tengo que entender ese estado de cuenta en 3 etapas, porque lo que se generó en agosto no es objeto al arreglo de pago. El impuesto de inmueble de abril lo puedo pagar contado o lo puedo pagar por arreglo, pero es el impuesto de abril, no la suma de lo que debo en abril más agosto.
El sistema solo contempla el arreglo de pago para el impuesto de abril. Obviamente, difícilmente con la rebaja de tarifas vamos a tener impuestos de inmuebles muy altos. Estos han caído bastante, casi un tercio con la rebaja de las tarifas o de la base imponible. Siguiente, Filmina. Se concede el crédito del descuento a aquellas personas que ya pagaron, cumpliendo dentro del periodo, se les dio automáticamente el descuento, como se los mencioné anteriormente. Se condonarán los recargos, intereses y multas a aquellos contribuyentes que paguen dentro del plazo, o sea, al 1 de diciembre, y que el sistema hoy les está generando. No, yo pago solo el nominal con el descuento y me acojo automáticamente. No tengo que marcar nada, eso lo puedo hacer automático. ¿Cuándo voy a marcar alivio COVID? Cuando me voy al arreglo de pago. Siguiente, Filmina. Puedo hacer un arreglo de pago, las condiciones son las mismas, pagando un 25% de ese impuesto generado, y el plazo para cancelar el diferencial sería el 30 de abril del 2021. Con los intereses y recargos va a haber una tabla, que ahora las vamos a ver, que me va condonando intereses y recargos según sea la fecha en que contraté ese arreglo. Estamos todavía en noviembre, así que vamos a ver qué nos corresponde a noviembre. Los saldos morosos que no se cancelen al término de ese arreglo de pago estarán sujetos a recargos, intereses y multas conforme lo dispone la ley. Siguiente, Filmina. Y yo creo que ya casi esa es la última. Bien, a aquellos que entendieron la ley desde el principio y se acogieron a ella, aun cuando la ley salió el 1 de septiembre, pero algunos ya habían pagado agosto, se les condonó el 100% de los intereses, recargos y multas. Los que habían pagado en octubre, los que se acogían a la ley en octubre para el arreglo de pago, pagaban un 5% de los intereses, recargos y multas generados. Los que todavía hasta el 30 a las 11:59 de la noche se acojan al arreglo de pago, pagarán el 10% y estarán condonados el 90% de intereses, recargos y multas. Y los que se acogen en diciembre estarán pagando el 15%, que ya sí se equipara un poquito a la ley de amnistía general, que pagas el 15% y te condonan el 85%. Pero para acogerme a la ley tengo hasta el 31 de diciembre. Muy importante, porque estos son términos que ya se están venciendo. Entonces, creo que con esta Filmina damos por terminada la explicación y abrimos con paz a preguntas y respuestas, dudas que les haya quedado alguno, y con mucho gusto las vamos a absorber. La verdad que perfecto, Marta. Muchas gracias por tu exposición. A mí me encanta el impuesto y me encanta el tecnicismo con el cual nos vemos el día de hoy. La verdad que, bueno, si puedes dejar algo el espacio de contacto de ella fuera positivo, porque la verdad que invariablemente que hay muchas dudas, consultas y temas que pueden realmente salir de aquí el día de hoy. Así que vamos a tratar básicamente bueno, tenemos una pregunta. Yo tengo un par de preguntas, pero hay que ver cómo se van a ir orientando. Pero tengo una pregunta de Daniel Gutiérrez, que nos consulta aquí. ¿Los derechos posesorios también deben pagar impuestos? Y si se empiezan a pagar desde la titulación. El derecho posesorio, como todavía el Estado no ha titulado, esa no está incluida dentro de las obligaciones de pago de impuestos. Una vez me titulen, con el valor de titulación es que nace la obligación del pago del impuesto. Ok, perfecto. Yo tengo una pregunta muy específica, creo que la estábamos conversando empezando el día de hoy, así que es como un pequeño caso de estudio, pero lo voy a manifestar de manera puntual. Hace poco hicimos una compraventa, digamos, el precio de compraventa fue $315,000. Pero el valor catastral en ANATI era 373, ¿ok? Entonces, cuando fuimos a pagar el 2 y 3, se pagó el 3% sobre el valor catastral en ANATI, que es 373. Entonces, se pagó el 2%, entonces el 2% fue 466. Entonces, ¿por qué? Y eso quiero que nos dé un punto de vista académico y que te tomes el tiempo para explicarlo. ¿Por qué? Porque antes, típicamente, el precio de venta de los inmuebles era más alto que el valor catastral. Entonces, uno vendía a un precio más alto, pagaba 2 y 3 sobre ese precio y ya. Hoy en día es un poco diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
el 3% sobre el valor catastral que está en ANATI, que pudo haber sido hace 10 años atrás. Pero cuando haces el 2%, la DGI toma un valor catastral actualizado. Entonces, no es lo mismo valor catastral actual que valor catastral actualizado. Entonces, con el actualizado, la DGI toma un tiempo, hay como un coeficiente y hace tantos años y hace un... Entonces, si nos puedes explicar un poco más de cómo se hace el cálculo, porque cuando tú vas a la plataforma de la DGI a hacer una captación, sale más básicamente la fórmula, en cómo aumenta sobre el tiempo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Esta venta fue en Costa del Este y la transacción se cerró a $1,700 el metro. Pero el valor catastral actualizado de la DGI para el 2% asumía $2,500 el metro. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El mercado se ha ido así en precios, pero la DGI con el valor catastral actualizado, que se usa para el 2%, ha venido subiendo. Entonces, muchas personas piensan que no, que bueno, no, es sobre el valor catastral. Bueno, no, el 2 y 3 es sobre el valor catastral que uno compró hace 10 años atrás. O sea, precio de venta o valor catastral, cual sea más alto, y no toman en cuenta que el 2% es sobre el valor catastral actualizado, que agarra el valor catastral, el precio de compra, que puede haber sido hace un año, 5, 10, 20 años atrás, toma ese valor y hace un cálculo. Entonces, típicamente hoy en día, una transacción, tras que ambos valores referenciales son más altos que el precio de venta, el 2% puede ser o suele ser hasta más alto que el valor catastral actual, que es el que está en ANATI. Así que no sé si nos puedes explicar un poco de eso. Con mucho gusto, y voy a hacer un poquito de historia para que la gente comprenda, porque esto no es que es nuevo. Yo me sorprendo mucho cuando la gente, otros colegas me dicen que sí, porque se paga el 5%. No, no se paga el 5%. Y también aquí hay un rejuego de conocimiento. El 2% se paga, lo dice la ley, sobre el valor de venta actualizado, y la fórmula matemática que estableció la Dirección General de Ingresos desde hace más de 30 años es que se ponderaría cada año en que el bien estuvo en poder tuyo en razón de un 0.5%. 20 años es el doble. Yo compré una propiedad en 200,000, 20 años después debo su valor catastral actualizado para pagar los impuestos de transferencia es 400,000. Y pago el valor más alto entre los 400, o si estoy vendiendo en 380 sobre los 400. Si estoy vendiendo en 420 sobre los 420. Entonces, no, por eso es que cuando uno le da cálculos a los contribuyentes, tiene que decirle, mira, no es exacto, es un aproximado. Igualmente, esto se pondera 0.5% por cada año. Donde más años tiene, más alto es el impuesto del valor catastral. Pero este valor no cambia en registro ni cambia en ningún lado. Solamente es fórmula matemática para la transferencia. Con el impuesto de ganancia sucede otra cosa distinta. La ganancia es el valor más alto. Tú vas a pagar un adelanto de 3% sobre el valor más alto entre el valor catastral o el valor de venta. Si el valor de venta es $300,000, tú vas a pagar el 3% de 300,000. Pero ¿qué sucede? Tú tienes que marcar un ganchito que dice si te acoges a que ese impuesto es el único y definitivo. Y a mí me ha tocado casos donde la persona no marcó o lo dejó como único y definitivo, y resulta que la ganancia en venta era inferior al impuesto pagado del 3%. O sea, en el ejemplo que te estoy poniendo de 300,000, yo voy a pagar el 3% de 300,000, voy a pagar $9,000. Pero resulta que esa propiedad que estoy vendiendo en 300, solo se está ganando $30,000, porque yo la compré en 270 y la estoy vendiendo en 300. Mi impuesto de esos $30,000 hubiera sido $3,000. Y yo, por no marcar en el lugar correcto, pagué 9 y no puedo pedir devolución. Mientras que de la otra manera yo podría haber marcado que no es el impuesto único y definitivo, pago los 9 y pido que me devuelvan 6, porque mi impuesto de ganancia, que corresponde al 10%, solamente eran 3,000 balboas. Hay que jugar con los números, porque hay veces que es a la inversa. Lo que estoy pagando en el 3% es inferior al 10% de ganancia,
Y allí sí me conviene aprovechar que la misma ley me permita cogerme como un impuesto único y definitivo. Esto es fundamental para poder hacer una operación que sea ganar-ganar. ¿Ok? Son dos reglas que debo conocer bien antes de fijar el valor de venta. Ahora, una pregunta ya que tocamos el tema de las devoluciones, que es un tema muy interesante. Si uno pone el único y definitivo, no se puede solicitar la devolución. Eso es correcto, ok. Ajá, si pusiste único y definitivo, no puedes solicitar la devolución, correcto. Perdiste el derecho por un ganchito, por un ganchito. A los que están en bienes raíces es fundamental, si le van a hacer los formularios a la gente, que marquen correctamente, porque muchas veces cuando el contribuyente busca después al abogado, entonces el abogado le tiene que decir, lamentablemente no lo marcó, y enseguida queda la mala imagen del profesional que no hizo lo que tenía que hacer. Pero son detallitos que nadie nos los enseñó. Tendremos que conocerlos porque están en la ley. Claro, aunque siempre en verdad que se recomienda que los dueños, vendedores, propietarios se asesoren realmente con abogados o con contadores. O sea, ese siempre es mi advice, sea con uno mismo, con sí. Para mí es lo mismo, pero siempre deben buscar diferentes. Es como ir al médico. Uno tiene que hablar con 3 contadores y con 3 abogados. Y al final decir con quién uno va a trabajar. Pero la parte de impuestos es muy, muy sensitiva. Y la verdad que hay temas que siempre han estado, pero que se están viendo ahora, que quizás antes no se veían porque las condiciones de mercado eran otras. Pero siempre han estado ahí. Entonces ahora hay que ponerle un poco más de hincapié, sobre todo un mercado con precios más estrechos y con temas de esa índole. Tenemos una consulta aquí de Rose Moreno, que es la vice chair de nuestro comité. Entonces, ella nos menciona que las personas de la tercera edad que, por ejemplo, tienen una exoneración de impuestos sobre su propiedad, al vencer esta exoneración, si pueden aplicar a los beneficios de la tercera edad. Ok, quiero aclarar porque aquí siempre ha habido una confusión en ese tema. El único beneficio que te daba la tercera edad era el congelamiento del impuesto de inmueble. ¿Qué quería decir? Que si yo tenía mi propiedad registrada en 100,000 balboas, una vez terminaba mi exoneración, como yo me acogía al congelamiento, no me podían subir la propiedad si venía un avalúo o venía algún cambio en la normativa. Ese era mi beneficio como jubilada, no que no voy a pagar impuestos. Vencía la exoneración, jubilado o no jubilada, tenía que pagar el impuesto de inmueble. Sin embargo, ahora sí hay una modificación y por eso el congelamiento ha quedado de alguna manera como decimos los abogados, materia ya vista, ya cerrada, ya sí, cosa juzgada. Porque al solicitar el patrimonio familiar, lo que hacía el congelamiento, que era evitar que me pudieran hacer una actualización del valor de mercado, lo hace el patrimonio familiar, pero no al jubilado, a todos. Si yo solicito patrimonio familiar o vivienda principal, entonces estoy bloqueando la oportunidad de que me puedan hacer una revisión de mi valor catastral. Yo mismo le pongo un stop a eso. ¿Qué sí beneficio tiene? Que si yo estaba exonerada en una propiedad de 150 y ahora tengo 120,000 por vivienda principal o por patrimonio familiar, al momento en que esos 120,000 me los quitan, yo solamente estoy pagando impuestos sobre 30,000 y 30,000 a razón de 0.50%. O sea que yo solamente estoy pagando $150 al año por esa finca. Entonces, ese es el beneficio que sí tengo, sin importar si estoy jubilado o no estoy jubilada. No hay una exoneración a los jubilados. Era un congelamiento que traduce en una protección para que mi vivienda no pueda ser avaluada, ¿no? Pero no es solo para el jubilado, es para el jubilado y el que vive solo y el que tiene su casita, que es su residencia principal. Entonces, esto para aclarar un concepto, porque había mucha confusión entre si yo, no, que yo no pago impuestos porque ya me jubilé. No, sí pagaba impuestos, pero obviamente mientras estaba exonerada no, pero cuando se vencía la exoneración me caía el impuesto. Entonces, esta es la diferencia que sí da la nueva ley. Vale, magnífico. Bueno, la verdad que quisiera dar las gracias a la licenciada Marta Luna Vélez. La verdad que ha sido un placer compartir una hora con una distinguida tributarista. Para los que me conocen saben que me encanta el tema, lo vemos todos los días, es un tema complicado
Y una frase que me gustó mucho de Marta fue que dijo el tema del conocimiento de las leyes y los números. Y eso es lo que yo digo todos los días, que es lo que hacemos aquí. Deben conocer las leyes y los números. Porque mucha gente dice, no, que me gustan las leyes y no veo los números. O hay gente que dice que no, que yo sí de números, pero no. O sea, uno tiene que conocer todo. Si uno trabaja en el mundo inmobiliario, legal, tributario, contable y otros, asesorar debidamente a las personas, tener probidad en los temas, integridad, asesoría. Y sobre todo, cuando uno sabe algo, uno no lo sabe. La verdad, el tema de hoy da para 10 horas, no para 1 hora. Entonces, si uno no sabe algo, uno lo desconoce, uno tiene que reconocerlo y buscar la ley, buscar la modificación, asesorarse, investigar y seguir aprendiendo. Entonces, para mí quizás eso es el punto más importante, que para tener este nivel de expertise que tiene la señora Marta, son muchos años de experiencia, y uno tiene que siempre ser humilde y saber cuando uno no conoce algo. Para mí eso es lo más importante, y es algo sine qua non del profesional del mundo de hoy. Es decir, cuando uno no conoce de algo, uno tiene que averiguar sobre algo, y asesorarse de la manera adecuada. Porque el tema involucra transacciones, involucra propiedades. Típicamente para la familia panameña, el bien inmueble es su activo más importante. Y son temas que son muy sensitivos porque involucran capital. Y hoy en día estamos en un mundo que cada dólar cuenta. Así que todo lo que pueda ser un ahorro tributario de manera legal es muy importante. También el tema de las mejoras tardías no registradas, que es un tema de defraudación fiscal, es muy importante, muy sensitivo. Panamá fue así por muchos años. La gente compraba un terreno, hacía una casa y chao, y chao. Entonces ahora ya ese tema ha cambiado bastante, pero pienso que ha sido positivo, que se ha dado muchos temas el tema de la amnistía, las moratorias. O sea, hay que tomar las ventajas, aprovecharlas, educarse y ver con las propiedades que uno tiene, o de terceros o de clientes, ver uno cómo puede asesorarlos para que puedan gozar de estos beneficios. Entonces, bueno, por mi parte eso será todo. No sé si Marta tiene algunas últimas palabras. Solamente, como vi una preguntita allí sobre los valores catastrales, reconfirmar. El valor catastral es uno solo. Es el valor que nace de la información de registro público y que se mantiene a través del tiempo, que no se disminuye si no hay una resolución de ANATI que lo rebaje. Que si yo compré por un valor mayor, en registro público va a aparecer que hay una venta por un valor mayor, que lo modifica, como dije, los avalúos específicos, y que el actualizado del que hablamos y yo aplica solamente para pagar el impuesto de transferencia, no cambia los valores actualizados que hay. ¿Por qué hay una diferencia en catastral actualizado de DGI? Porque no ha habido la adecuada captura de datos para mantener al día una uniformidad, y eso ha provocado distorsiones. Darles las gracias a todos los que participaron. Siempre estamos a la orden. El tema de la docencia, como se lo decía Arturo, me encanta. Las Filipinas quedan a disposición de AmCham para si alguien quiere refrescar algún conocimiento, alguna duda, y siempre a la orden para lo que necesiten con relación a este impuesto que me apasiona, porque he visto todas las tragedias y todas las historias, pero a cualquier cosa relacionada al tema tributario. Un placer compartir con AmCham y con todos los que están participando en el seminario. Vale, perfecto, Marta. La verdad que muchas gracias, muy contento. Y si no nos vamos, nos quedamos. Así que tengan todos un buen día y pásenla muy bien y tengan un buen cierre de mes, ¿vale? Hasta luego. Chaito, bye.